Bien, buenas tardes, compañeros y compañeras, ¿me escuchan? Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Compañeros y compañeras, quiero iniciar la sesión el día de hoy pidiéndole unas disculpas porque habíamos quedado para hoy hablar sobre el repaso de los casos. Entonces yo tengo un examen virtual de una tesis, de un trabajo de tesis, y como fui parte de la asesoría, la tengo el día de hoy. Entonces pido unas disculpas y les suplico si lo podemos hacer el próximo viernes después del examen que tengan, para que así a su vez puedan tener un poco fresco la solución de los casos para el día del examen, que sería el martes 11. Sí, licenciado. Estamos de acuerdo. Sí, licenciado, está bien. Va, el examen más o menos. Gracias. Entonces empecemos el examen, el repaso a las 4:15, más o menos a esa hora van terminando, ¿no? Como a las 3 están los exámenes. En 1 hora lo hacen. Sí, más o menos, licenciado. Va, entonces quedemos el próximo viernes a las 4 de la tarde con 15 minutos. Gracias. O a las 4. Ustedes digan. 4:15. 4:15. Va, 4:15, pues. Muy bien. Entonces, ya estamos en eso, ya está acordado, entonces ya está fijo para el próximo viernes. Bien, ahora vamos a ver un tema que todavía hay algunos puntos que podrían considerarse para este segundo examen parcial, y al final voy a hacer un ejercicio con dos planteamientos ahí sobre lo que vamos a ver hoy, ¿verdad? Y entonces vamos a ver cómo estamos para ese ejercicio. Bien, entonces lo que nos corresponde ahora, si haces el favor, Aldo, de proyectar. Gracias. Vamos a hablar sobre lo que son los derechos de las cosas, ¿verdad? Cuando hablamos de cosas, en locución latina es res, y actualmente, ¿verdad?, dada la evolución del derecho, ya no se dicen cosas, sino se dicen bienes, ¿verdad? Entonces, cosas es por el principio, el origen de dividir las cosas o bienes, ¿verdad?, con los romanos, ¿verdad? Entonces, decía que tenía una división casi completa de las cosas o bienes los romanos, ¿no? De manera que la división que hicieron y en la forma de clasificarlos tuvieron un gran acierto en cada uno de sus conceptos, ¿verdad? Como lo vamos a empezar a desarrollar el día de hoy. Por otro lado, es impresionante ver cómo las definiciones respecto de cómo se clasificaban las cosas de acuerdo a las cantidades, ubicaciones, usos o asignaciones, ¿verdad? Ellos tenían una gran idea y muy clara de para qué eran y cómo debían usarse correctamente. En este punto, entonces, nosotros lo que vamos a hacer es un estudio de cada una de las formas en que los romanos lograron clasificar las cosas de acuerdo a su cantidad y calidad para darles el valor y uso respectivo. Una de las situaciones que quizás haya causado extrañeza, y es importante mencionarlo,
por una característica que trasciende en el derecho romano, es en relación a que el imperio daba a los esclavos la categoría de cosas. Es decir, era el esclavo era un objeto del derecho y no un sujeto del derecho. Y era contado como parte del patrimonio de un romano, como que si fuera, ahí sí como si fuera cualquier cosa, o como ganado, un objeto más que le permitiera productividad al propietario de estos, que serían las cosas, ¿verdad? Entonces, sin más, vamos a desarrollar lo que son lo que son los derechos reales. Bueno, hemos de iniciar la primera, porfa, Aldo. Hemos de iniciar primariamente en comprender qué es lo que son los derechos patrimoniales. Los derechos patrimoniales es un conjunto de bienes, ¿verdad? Para los romanos sería entonces un conjunto de cosas, ¿verdad? Entonces un conjunto de bienes propios de una persona susceptibles de una estimación económica, ¿verdad? Las cosas. Y dentro de esto tenemos entonces lo que son vamos a tener una definición de cosa, vamos a ver también sobre los derechos reales y derechos personales, ¿verdad? Que va un poco relacionado en cuanto a la concepción de lo que son las acciones in rem y de las acciones impersonales, ¿verdad? Que algo así vamos a hacer ese ejercicio. Quien lo conteste bien va a tener puntos, ¿verdad? Quien lo conteste bien. Bueno, entonces el patrimonio, ¿verdad? El conjunto de bienes, ¿verdad? De una persona. La siguiente, dentro del derecho romano, la siguiente, por favor, Aldo. Dentro del derecho romano se distinguen dos formas de relación. Una que es una relación jurídica, pues, de los hombres con las cosas, ¿verdad? Bienes o derechos. La relación de las personas con las cosas o bienes que define la forma en que se podía usar, disponer, grabar, disfrutar, enajenar, sobre esas cosas se denominan derechos reales, sobre las cosas, ¿verdad? Se llaman derechos reales, la forma en que se podía disponer. Y en cuanto a la relación de las personas entre sí, que tienen por objeto la obtención de una determinada prestación, de dar o no dar, hacer o no hacer algo, se denominan derechos personales, también llamados obligaciones, ¿verdad? Producto de un compromiso voluntario, ¿verdad? Que se faccionaba o se realizaba a través de un contrato. Entonces, estos derechos de valor son derechos, estos dos son derechos de valor pecuniario, ¿verdad? Para satisfacer necesidades económicas. Entonces, vemos que los derechos reales se establecen sobre las cosas, ¿verdad? Y facultan a su titular a ejercer sobre ella una potestad muy amplia. Y en las obligaciones o derechos personales son las que se establecen entre las personas, ¿verdad? Entre una y otra persona. Entonces, tenemos que ahora ver lo que es la cosa, ¿verdad? O las cosas. Hay cosas que en la división que les hacía mención en la introducción del tema, que ellos clasificaron y tenían una visión muy clara de dividir las cosas en la sociedad, ¿verdad? Algunas son de carácter personal, real, ¿verdad? Y otras también que están fuera del comercio, ¿verdad?
Entonces, dentro de esas real y personal, van relacionadas con las que nosotros llamamos dentro del comercio. La siguiente, Aldo. Entonces, sobre la cosa, hay cosas fuera del comercio que son de derechos humanos y las de derecho divino, Y dentro del comercio, pues decíamos, esa clasificación que hicieron los romanos sobre las cosas, como muebles, inmuebles, fungibles, no fungibles y otros, ¿verdad? La siguiente, Aldo. Entonces, para hablar de la cosa, ¿verdad? Entonces, la palabra cosa en locución latina o romana, pues, era res, R-E-S, res. Entonces, la palabra cosa, que era el res. Bueno, y entonces en el derecho romano significaba todo lo que pudiera ser objeto de derechos. Habían cosas entonces dentro de esos que podían ser objeto de derecho privado, las que están dentro del comercio, y otras que no podían pertenecer al patrimonio privado de los hombres, que son lo relacionado a las cosas humanas y a las cosas divinas. Entonces, habían cosas en el patrimonio, como res patrimonium, y cosas fuera del patrimonio, que se denominan, entonces, según los clásicos estudiosos, en esas cosas fuera del matrimonio como res extra patrimonium. Entonces, en Roma se da esta clasificación y nosotros tenemos ahí la definición de cosa. Bueno, cosa es todo elemento o entidad del mundo que pueda ser susceptible de establecer derechos. Por tanto, son cosas corporales como las incorporales. Son corporales todas las cosas del mundo exterior que caen bajo los sentidos del humano. Y tienen una composición fundamentalmente material, ¿verdad? Y obviamente puede ser objeto de derechos. ¿Verdad? Y también las incorporales, ¿verdad? Que caen sobre las cosas que se tienen, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles pueden ser estas incorporales? ¿O a qué le denominaban los romanos las incorporales? Pues el honor, ¿verdad? El reconocimiento, la fama, ¿verdad? Eso es en cuanto a cosa. Ahora, ahora en la primera división que tenemos, cosas fuera del comercio, están por razones de derecho divino y por razones de derecho humano. Entonces, dentro de las cosas que tenemos como del derecho divino, está el res secrae, el res religiosae, el res sanctae. Y por razones de derechos humanos están el res comunes, el res pública y el res universitatis, ¿verdad? En cuanto al res secrae, bueno, eran las cosas consagradas al culto, ¿verdad? Para los paganos eran los terrenos, los edificios, los objetos consagrados, ¿verdad? A los dioses superiores. Entre las cosas de derecho divino se hallaban estas cosas precisamente sagradas y que eran puestas y administradas por el Imperio Romano, ¿verdad? Recuerden ustedes que la religión era algo muy intrínseco para los romanos, ¿verdad? Era la parte de la veneración que
ellos realizaban con sus dioses era muy allegado. Y en los tiempos, en las antiguas culturas, en general, ¿verdad? De las 5 culturas que se dice que se crearon el universo, ¿verdad? De las mismas, así como crearon sus dioses, ¿verdad? Eran politeístas, igual en América, ¿verdad? Se fueron creando eso en la India, con el Parinama en la China, con el Dao, entre otras culturas. Entonces siempre tenían muy arraigado lo que era lo religioso, ¿verdad? Entonces dentro de estos teníamos entre el Resekrae tenemos los templos, ¿verdad? Los terrenos, los utensilios que se utilizaban también en las ceremonias religiosas, ¿verdad? El res religiosae o cosas religiosas eran los terrenos, ¿verdad? Monumentos a las tumbas, a las sepulturas. Y el rex sanctae, las cosas santas, ¿verdad? Que no eran objeto de ser sustraídas sustraídas para dominio privado, eran objetos de veneración, y ahí hay unos ejemplos, ¿no? Eso es, entonces, por razones de derecho divino. Ahora, en cuanto a las cosas, siempre fuera del comercio, pero por razones de derechos humanos, está el res comunes, también llamado el res comunes hominium, ¿verdad? Que eran cosas comunes a todos, ¿verdad? También no eran susceptibles de apropiación individual o privada, sino que su uso pertenece a todas, cosas comunes de todos. Incluye entre estas cosas comunes, pues el agua, el mar, ¿verdad? El aire, y por consiguiente también el litoral del mar, ¿no? Son cosas comunes. En res pública, la anterior, porfa, Aldo. En res pública, que se refiere normalmente a una cosa que no es considerada de propiedad privada, sino que es de uso público, como las plazas, los mercados, pues, un puente, una calle, carretera. Y la res unicitatis son las cosas pertenecientes a los municipios, a la ciudad, como también los mercados, el foro. Están excluidas, obviamente, las cosas destinadas al culto de los dioses, ¿verdad? Porque aparte, el consagrar o el consacratio romano, lo vimos ya en las cosas fuera del comercio por razón de derecho divino, ¿verdad? Ahora vamos a la siguiente, Aldo. Cosas dentro del comercio, ¿verdad? Entre cosas de comercio están estas que ustedes ven en pantalla, que es el Mancipi, Nec Mancipi, inmuebles fungibles, no fungibles. Y la siguiente, Aldo, solo para... Bueno, también están los consumibles, no consumibles, corporales, incorporales, divisibles, indivisibles, etcétera. Bueno, entonces vamos a empezar a ver la anterior, Aldo. Entonces, hay que hacer para introducirnos a esto de la división de las cosas, ¿verdad? Dentro del comercio, a las que podían ser susceptibles entonces
de poderse tener privadamente, ¿verdad? O, en otras palabras, que esas cosas podrían ser parte del patrimonio de las personas en el derecho romano. Entonces, cada uno de ellos tiene su, lo vamos a decir dialéctica, en una forma dialéctica, y tiene su contrario, ¿verdad? Todo objeto, proceso, fenómeno en la sociedad tiene su contrario. Entonces, si hablamos del mancipi, ¿cuál será su contrario? Pues el nec mancipi. De los muebles, pues su contrario serán los inmuebles. De los fungibles, ¿cuáles son los fungibles? ¿Cuál es su contrario? ¿Cuáles son los no fungibles? Y así los que más adelante, como lo mencionamos así a grosso modo, los que son parte de esos bienes dentro del comercio. Pues iniciamos con lo de mancipi, porque mancipi y nec mancipi, porque hay no hay acuerdo, digamos, dentro de los historiadores, investigadores y estudiosos del derecho romanos en cuanto incluso cómo debe denominarse en principio este término o estas cosas fue dentro del comercio. Está el mancipi, ¿verdad? O mancipi. Bueno, esa es la primera observación que hay que notar cuando hablamos de mancipi o mancipi. Nosotros utilizamos la palabra que más recurrentemente han utilizado en sus análisis los grandes investigadores del derecho romano como mancipi, ¿verdad? Entonces, inicio con eso antes de contemplar, digamos, lo muy puntual o sustancial de que tenemos en el cuadro relacionado al mancipi. Entonces, el mancipi eran las cosas cuya propiedad podría ser adquirida únicamente por la mancipatio, ¿verdad? Que era agarrar con la mano, pues, y en general, por los medios propios del derecho civil, el ius civile, ¿verdad? Se consideraban como cosas importantes para la economía. Eso es, digamos, para introducirnos al mancipi, ¿verdad? Pero siempre las dudas que en cuanto al término, les hablo de mancipi o mancipi, incluso hay algunos que lo han llamado mancipi, ¿verdad? Y esto es porque ahí está esa como laguna de comprensión y porque era tan formal, digamos, adquirir las cosas de esa manera, ¿verdad? Cuando dan a comprender que podía ser entonces apropiado todo aquel que lo tomara y que no fuese reclamado otra persona como suyo, ¿verdad? Pero sí era muy solemne de tener las cosas, ¿verdad? Porque al obtener la cosa se da la propiedad, el dominio, la propiedad, ¿verdad? Y la propiedad en el concepto romano es el señorío de dominio de alguna cosa, objeto, ¿verdad? Digamos, es de mucha trascendencia cuando vamos a hablar que después de esto lo que es la propiedad, ¿verdad? Entonces, las cosas que tenemos en propiedad, las que tenemos en auténtica propiedad, ¿verdad? Que originalmente serían las cosas susceptibles de propiedad, mientras que res nec mancipi o res nec mancipi habría de entenderse con cosas que no dan lugar a la propiedad, debería entenderse. Pero seguimos hablando de esto, ¿verdad?
en cuanto a algunos ejemplos de cosas Mansipi, o de red Mansipi. Entre las cosas mancipables están los fundos rústicos o terrenos rústicos, urbanos, que estaban situados en la península itálica o de Italia, ¿verdad? No solo esto, estaban como una cosa dentro del comercio, también estaban los esclavos, ¿verdad? Porque al tener las grandes extensiones de tierra, que son los latifundios, o sea, el cultivo de los latifundios, requería de fuerza de trabajo y toda una serie de insumos donde quien realizaba la labor principal eran los esclavos, ¿verdad? Y todo aquello relacionado con la agricultura, ¿verdad? Que antes de que se desarrollara la industria agrícola, podríamos decir que eran los antecedentes de la industria agrícola en Roma, ¿verdad? Los esclavos realizaban la principal labor y antes de convertirse en industria agrícola, todo aquello relacionado con el campo, ¿verdad? Como el cultivo del cuero, la fabricación de ladrillos, ¿verdad? Objetos de barro. Entonces, ofrecían un campo ilimitado para la utilización de los esclavos, ¿no? También estaban los animales de tiro y carga, ¿verdad? Que también eran Mansipi, ¿verdad? Entonces, para ir sintetizando esto, ¿cómo se podría transmitir la propiedad de las cosas, ¿verdad? De Mansipi? De acuerdo al ordenamiento jurídico romano, la propiedad de las cosas mancipables solo podían transmitirse a través de las formas solemnes del mancipatio, ¿no? Que es decir, tomar la cosa con sus manos, declarar que esa cosa es suya mientras otro no reclamase lo contrario, y era tan formal, tan solemne, que en los orígenes del procedimiento romano pudimos ver un ejemplo dentro de las acciones declarativas cuando se tomaba a un esclavo como propio, ¿verdad? Entonces, la forma más solemne del mancipatio era tomarlo de esa manera o a través del derecho civil, ¿no? Y también estaba la cesio o la cesión, ¿no? Que era cuando se podía dar en cesión a otra persona, ¿verdad? Ahí vamos a hablar más adelante de las cuestiones de la cesión, del hereditatis o la herencia, ¿verdad? Y las no mancipables se podían transmitir con la simple traditio, ¿verdad? O entrega. Entonces, para comprender la diferencia entre uno y otro, pues tenemos que el Mansipi, ¿verdad? Están relacionados con la antigua economía romana, los fundos, están los esclavos, los animales de tiro y carga. Cuando hablo de los animales de tiro y carga, creo que algo que no mencioné, son aquellos que se pueden agarrar por el lomo, ¿verdad? Como el asno, un caballo, entre otros. Entonces tenemos que en el Mansipi, decíamos, están relacionados con la antigua
economía romana, ¿verdad? Entonces estaban los esclavos, los animales, los fundos, las servidumbres, ¿verdad? Y por otro lado estaban también los instrumentos de arado, ¿verdad? Producto del trabajo del trabajo agrícola que se realizaban en los latifundios, ¿verdad? Latifundios son las grandes extensiones de tierra, eso ya lo saben. Entonces, el Necmansipi, que lo tenemos en pantalla, ahí dice todos los demás. Bueno, entonces, decimos que Necmansipi, como hablábamos de una cosa que se afirma y otra cosa que es lo contrario, ¿verdad? Como el Necmansipi. Entonces, hablando de comprensión de los dos términos. Entonces, el Necmansipi, ahí tenemos todos los demás. Entonces, su concepto se establece de manera negativa, ¿verdad? Es decir, las que no eran res mancipi. Entre sus categorías destacan el dinero, ¿verdad? El ganado menor, los muebles o mobiliario, los frutos de las fincas, ¿verdad? Los vestidos, la ropa. También se incluye dentro de esto los animales domésticos, ¿verdad? Y como les digo, aquí, así como los objetos muebles o inmuebles, ¿no? Que pueden ser, entonces, parte del Necmansipi. Entonces, me extendí en esto porque son términos que vamos ese término va a aparecer en todo lo que son los derechos reales, ¿verdad? Y lo vamos a estar mencionando. Bueno, de la otra división, la segunda, que son muebles o inmuebles, que tenemos aquí en pantalla, pues de eso estamos bastante familiarizados, la cotidianidad sobre lo que es un bien cosa o bien mueble y la cosa o bien inmueble. Entonces, entre las cosas muebles, bueno, son las que pueden llevarse de un lugar a otro, una mesa, una silla, un caballo. Actualmente, qué sé yo, un vehículo, un celular, una computadora. Y dentro de los inmuebles, pues aquellos que no se pueden trasladar, transportarse, como los fundos, los terrenos, los edificios, ¿verdad? Esos son, digamos, la diferencia de muebles y inmuebles, de acuerdo a la visión que tuvieron los romanos, ¿verdad? Nosotros agregamos ahí lo del celular, vehículo, pero en tiempos contemporáneos. Ahora pasaríamos a ver los bienes fungibles y no fungibles. Bueno, los bienes fungibles, voy a iniciar esto para poder comprender el desarrollo de lo que son los bienes fungibles. Los bienes fungibles son aquellos de los cuales se realizan de acuerdo a su naturaleza, hacer un uso adecuado de ellos, ¿verdad? No se desgastan, ¿verdad? Y dentro de los fungibles, aquellos que no se consuman, ¿verdad? Mientras se haga también uso adecuado de los mismos. Entre estos bienes fungibles, bienes determinados, ahí lo tenemos según el peso, medida, género, siendo posible, los fungibles, siendo posible sustituirlas por otras, ¿verdad? Los bienes fungibles pueden ser sustituidos, ¿verdad? En cambio, los bienes no fungibles son aquellos que no admiten ningún tipo de sustitución, ¿verdad? Por ser únicos, originales, sui generis, como una obra de arte, ¿verdad?
digamos, eso es en cuanto a uno y otro. Por eso las diferencias entre bienes fungibles y no fungibles están vinculados, tanto los fungibles como los no fungibles, están vinculados con la capacidad o incapacidad que tienen estas dos cosas de intercambiarse, ¿va? Los bienes fungibles, como decía, son objetos que pueden cambiarse por otros, ¿no?, sin que exista un detrimento para el propietario, ¿no? Al propietario le sirve igual una cosa que otra en términos fungibles, ¿verdad? Esto sucede porque sus objetos son similares en su esencia, que mantienen la cantidad, la calidad, ¿verdad? No se produce un daño por el intercambio de uno y otro. Se trata de elementos similares, aunque no idénticos, ¿no?, aunque sí sean por el mismo género. En cuanto a los bienes no fungibles, sucede todo lo contrario. No son intercambiables y son esencialmente únicos. No pueden reemplazarse unos por otros, sin que haya un detrimento para el propietario. Al propietario no le sirve igual una cosa que otra, ¿no? Podemos poner algunos ejemplos para diferenciar los bienes fungibles y no fungibles, ¿verdad? A ver, va a sacar ese ejemplo. Está interesado en sacar unas fotocopias de X curso del cual están recibiendo, entonces le interesa sacar unas fotocopias. Va acompañado con otro compañero o compañera, ¿verdad? En la fotocopia, al sacar las mismas, ¿se me escucha, compañeros? Sí, licenciado. De repente se queda trabada la conexión. Pero sí, el escucharme. Sí, licenciado, sí se le escucha, pero por rato se traba la señal. Entrecortado a veces, licenciado. Entonces voy a repetir muy rápido esto. Voy a tratar de mejorar mi comunicación. Denme un segundo. Voy a ver si logro mejorarlo.
Tiene apagado su micrófono. Sí. ¿Me escuchan ahora mejor o no? Sí, licenciado. ¿Ahora Sí, licenciado. Bueno, entonces, como estaba hablando de los bienes fungibles, no fungibles, voy a hacer un pequeño repasito de eso, porque es importante. Entonces, dentro de los bienes, inicio diciendo que los bienes fungibles son aquellos que pueden intercambiarse, ¿verdad? Según su naturaleza, que sí se pueden consumir, ¿verdad? Por ejemplo, el dinero, ¿verdad? Y no fungibles los demás, es decir, aquellos que no se encuentran, que no se consumen, que no se hallan tan a disposición del mercado, ¿verdad? O del comercio, ¿verdad? Estos bienes fungibles vienen determinados como lo tenemos ahí en pantalla, peso, medida, género, siendo posible, los fungibles, siendo posible sustituirlas por otro. En cambio, los bienes no fungibles son aquellos que no admiten ningún tipo de sustitución, ¿verdad? Porque son sui generis, decíamos, únicos en su género y originales, ¿verdad? Como por ejemplo una obra de arte. Es decir, posee una individualidad siendo distintos, ¿verdad?, a los demás que conforman su clase, ¿verdad? Entonces, dentro de las diferencias entre los bienes fungibles y no fungibles están vinculados con con la capacidad o incapacidad, ¿verdad?, que tienen estos de intercambiarse. Los bienes fungibles son objetos que pueden cambiarse por otros, ¿verdad?, sin que exista un detrimento para el propietario. Al propietario le sirve igual una cosa que otra en estos casos, ¿verdad?, cuando hay intercambio, porque sus objetos son similares en su esencia. Si se mantiene la cantidad, la calidad, el género, ¿verdad?, y no se produce ningún daño por intercambio de uno por otro, ¿verdad? En los fungibles se trata sobre elementos similares, pero no idénticos. En cuanto a los bienes no fungibles, sucede todo lo contrario, ¿verdad? No son intercambiables y son esencialmente únicos, no pueden reemplazarse uno por otro, ¿verdad? Al propietario no le sirve igual una cosa que otra, ¿verdad? Entonces, dentro de los ejemplos en general de los bienes fungibles, ¿verdad?, está el dinero, el petróleo, artículos de consumo cerrados, ¿verdad?, que se encuentran en el mercado, en un supermercado, en unas tiendas, ¿verdad? Ahí están en los estantes de las mismas, de las tiendas, como puede ser una caja de cereales, avena, un yogur, ¿verdad? Los bienes fungibles se clasifican como tales si tienen el mismo valor, ¿verdad?, y propiedades que otros artículos. Entonces, dentro de los ejemplos o el ejemplo que iba a poner sobre los bienes fungibles es que algunos de ustedes, 2 compañeros, están interesados en sacar copias o fotocopias de algún tema que les interesa, que les apasiona, de un curso, y entonces acuden al lugar donde sacan las fotocopias, ¿verdad? Y al terminar las copias del mismo, el que les atiende les dice al compañero que el total son
son 5 quetzales, ¿verdad? Y entonces el compañero que no tiene sencillo, y el compañero que quiere pagar tiene un billete de A10. Entonces le pregunta al compañero, mira, tenés 2 billetes de A5 para pagar y te doy uno de A10. Entonces ahí se da lo fungible, se pueden cambiar, son idénticos, en este caso en la apreciación económica, ¿verdad? Se pueden cambiar dos billetes de A5 por uno de A10, ¿verdad? Son fungibles, uno por otro. ¿Sí comprenden esto de ese ejemplo? Sí, licenciado. El otro es Marco Fernando, dime. Licenciado, una pregunta. Cuando hablamos de fungible, debe ser de la misma especie. Uh-huh. Por ejemplo, dinero con dinero, oro, algo por el estilo. ¿O puede ser diferente? Puede ser diferente, como el siguiente caso. Yo tengo un carro, un vehículo modelo 80, ¿verdad? Yo sé que me movilizo, pero lo quiero intercambiar por un Ferrari o un Lamborghini que me dijeron que ahí estaba a la vista. ¿Lo puedo intercambiar o no? Sí, pero tengo que reintegrar también dinero. No, que estamos hablando de intercambiar una cosa, un bien por otro. No estamos hablando de que vamos a dar un dinero más. Yo solo estoy diciendo intercambio. ¿Se puede o no se puede? Sí se puede, licenciado. Desde la concepción de fungibles. Me hablas desde las cosas fungibles. Sí, licenciado, desde la concepción de fungible. No se puede cambiar. Tiene que ser de la misma especie, volúmenes, género, serie. Entonces, yo tendría que dar una enorme cantidad para tener un Ferrari. Entonces, no lo puedo intercambiar porque son únicos. Mi vehículo no. Ahora, si yo quiero hacer un intercambio, quiero hacer un contrato, quiero comerciar, es otra cosa. Pero esos son únicos. Me van a pedir como 10 vehículos, 80 Volkswagen que tengo yo, que tengo un boche, ¿va? Entonces no es. No, el vehículo tampoco es clásico. Entonces no, porque no son de la misma calidad. Ojo con eso. Te voy a poner un ejemplo más sobre eso. Marco Fernando, ¿verdad? Así es, licenciado. Mencioname algún cantante que quisieras ir a escuchar. Silvio Rodríguez. ¿Quién? Silvio Rodríguez. Silvio Rodríguez, muy bien. Entonces, este va a ser más fácil, mira pues. Entonces, tú tienes la plata para comprar un boleto para ir a ver a Silvio Rodríguez al Teatro Nacional de Guatemala, ¿sí? Lo compraste ya tu boleto para ir a escuchar a Silvio Rodríguez. Pues resulta que con tu boleto te vas a presentar y cuando ves, no es Silvio Rodríguez, es, no sé si voy a decir el nombre correcto, Bon Jovi o Bon Jovi, no sé cómo se llama. Bad Bunny, dice. Bad Bunny. ¿Es igual o no? No, licenciado, nada que ver. Nada que ver. Uno canta trova, música de la más extraordinaria en cuanto a lo poético y en cuanto a la creación, mientras que el otro no. Entonces, tú dices, no es la misma calidad. Son únicos en su género. Por favor, no puedes bajar a la altura de... ¿Qué? Jovi, dije, no. ¿Cómo se llama?
Bad Bunny, o ¿cómo se llama? O Bad Bunny. No puedes bajar esa calidad, Silvio, por favor, es ofender a la cultura, enormemente a la cultura. Gracias, licenciado, enterado. Ahora sí ya. Sí, licenciado, gracias. Bueno, entonces son bienes no fungibles, que no vas a cambiar eso, ¿verdad? Mientras que decíamos que el billete se pueden cambiar, intercambiar, 2 de a 5 por 1 de a 10, ¿verdad? Sí, bueno, entonces nos vamos a... Sí han ido comprendiendo porque me metí a hacer ejemplos así muy actualizados. Sí, Lick. Y la próxima les voy a poner música de Silvio Rodríguez antes de iniciar la clase, güey. A Marcos, sobre todo a Marcos Fernando. Ya Marcos Fernando ya se fue. No, licenciado, aquí estamos presentes. Bueno, pues ahí estamos. Bueno, entonces para ver qué vamos comprendiendo y toda esta cosa de lo que son los bienes, y ahí se recuerdan que ya vieron las acciones, que creo que ya las resolvieron, solamente el próximo viernes que vamos a estar para confirmar lo que ustedes ya hicieron, ¿verdad? De los casos, resolver los casos. Entonces ahí se acuerdan de las acciones por el ejemplo que voy a poner. Quien lo termine y lo haga bien tiene puntos. Por lo menos va a tener 102 puntos más que los 100 o los pinchurrientos 61 con lo que ganan los demás cursos, ¿verdad? Conmigo 81. Eso ya habíamos quedado de acuerdo, ¿verdad? Bueno, no se escucha. Sí, se escucha. Sí, licenciado. ¿Quieren que hagamos el ejemplo, los ejemplos? ¿O no? Sí, licenciado. Sí, Vamos. licenciado. Que no los miro a veces con mucho entusiasmo. Ahorita se los voy a poner. Uh-huh. Bueno, el primero, si sale ya en la pantalla, ahí está. El primero lo resuelve No lo vemos, Lick. No, si no lo he puesto. Perdón. Solo estoy dando una pequeña instrucción. El primero lo terminan en 2 minutos. ¿Sí? Y el segundo en 4 minutos. ¿Lo ven? ¿Lo ven ahí? Ahora sí. Va, Sí. eso es 2 minutos. 2 minutos. Esos 2 son para el examen final. Licenciado, yo no lo veo. Ahora Lo ya. ve. Ahora ya. Ahora, ¿seguro? ¿Segura, compañera? Sí. Va. Lick, la primera no es Río.
Vaya. Es tumbas. Tumbas. Papas tumbas. Tumbas. Tío. Mira, La segunda es clavo. vaya, ¿quieren empezar a discutir? La Si segunda quieren es que clavo. empecemos si quieren que empezamos a discutir, discutámoslo pues, pero yo solo no han terminado ni la segunda. Ojalá que sí me respondan en el segundo caso, que posiblemente ven en el examen. Bueno, ¿y la segunda qué pusieron? Esclavo. 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 Ah, la primera dijeron, la compañera dijo Tumbas. dijo. Tumbas. Para este siguiente ejercicio van a tener ustedes 4 minutos. A ver qué responden. Si más o menos responden bien, puede ser que lo pongan en el examen parcial. Ahí está. Aquí solo les agregué el término en las diferencias. Digamos, en la parte izquierda son criterios. Está el sujeto, el objeto, clases de acciones, durabilidad. De acuerdo a su interpretación de lo que son los derechos reales, que lo vimos hoy, y también los derechos personales, y también relacionadas con las acciones, que ya la vieron, que ya la resolvieron, que ya las estudiaron, ya las analizaron, ya se apropiaron de ellas. Entonces, esos son los criterios: sujeto, objeto, clases, durabilidad. Y entonces vamos a ver las diferencias en los derechos reales y en los derechos personales con estos 4 criterios. Tienen 4 minutos. También se acabó de traer mi comida. ¿Qué hizo, dice? Bueno, está bueno, pero con aguacate y arroz. Tiene encendido su micro. Bueno. Bueno, ¿qué dice? Que está encendido ¿Compañera? su micro. Sí, estoy hablando por teléfono. Gracias. ¿Aló? Ahorita termino y ya hablo. Ya para estar listo para la... Gracias. Sí, ¿a qué horas es la cuestión de la tesis? ¿El examen? Ah, sí. 4. Sí, 4:15, está bien. Bueno, gracias, que esté bien. ¿Ya terminaron? No, Lick. Bueno, entonces, ya van 3 minutos. Le voy a dar otros 2, pues.
¿Ya? Ya, Lick. Muy bien. A ver, dígame, ¿qué puso en el primer criterio donde dice sujeto? Yo puse relación existente entre titular del derecho y el bien de objeto del derecho. Y en el otro puse relación existente entre acreedor y deudor, pero... Está bien, muy bien. Está bien, es una relación jurídica, ¿verdad? Entre dos Ajá. sujetos, acreedor y deudor. En el objeto, ¿qué puso? Yo puse que tiene dos elementos, uno titular y el otro y bien. Y en el otro puse 3 elementos, acreedor, deudor y objeto. ¿Qué puso en el primero? Perdone, creo que es así. Titular y bien. Sí, pero estoy hablando de objeto, cosas. Entonces, ¿sobre qué? Bueno, pues, la primero está muy bien, ¿verdad? La relación, bueno, yo siempre digo jurídica, pero, bueno, la relación que nace entre el titular del derecho, ¿eh? y el objeto, o cosas, ¿verdad? Muy bien. Ahora, en ese misma orden de derechos reales, vemos esa relación del sujeto con las cosas. En el objeto o cosas, ¿con qué cosas va relacionadas? ¿Cuáles son parte del patrimonio, pues? O las cosas que se puede apropiar. Pues yo puse que es la existencia de un tercero indeterminado, pero no estoy muy segura ahorita. No, pues, mire, pues, no, un tercer indeterminado es determinado, porque, mira, ¿qué dice? A ver, Aldo, tenés ahí, puedes leer lo que son los derechos reales. Léelo nada más, no lo vas a poner, solo léelos, para todos. No, la siguiente. El siguiente. Gracias, ahí quédate. Va. La compañera con que me estaba contestando muy bien, ¿quién es o cómo se llama? Yo licenciado. Karen. Sí, yo, pero ¿quién? Karen. Si quieren se ponen ahí en pantalla para que la conozcamos, porque... No me sirve No. la cámara. No me No sirve funciona la cámara, ¿verdad? Karen. Su papá es abogado, ¿verdad? No, ya quisiera. No. No, Lick. Es médico. No. Es carnicero. Nah, no son mentiras. Bueno, está bien, mire pues, Karen, ya escuchó entonces la relación que es del sujeto con las cosas. Vaya, de las cosas. Y como esas pueden apropiarse, ¿sí o no? Sí. Bueno. ¿Cuáles en los derechos que se pueden apropiar, que son las cosas que están dentro del comercio? Hablamos de la división de los mancipi y nec mancipi, de los muebles e inmuebles, de los fungibles y no fungibles. Pues solo pongo un ejemplo de ellos. A ver, póngame uno de mancipi. Mancipi, clavo. Ahí Fabiola me ayudó. Se Fabiola ya se fue. Esclavo. Perdón. Ya se fue. No, ahí está. Bueno, entonces, Osana Silva, compañera, Osana, no está, ya se fue. Bueno, entonces, Karen, ¿cuáles puede poner de ejemplos?
Pues como dijo la compañera, tal vez puede ser uno esclavo, ¿no? Ajá. ¿Qué más? Mm, Yo hablé como de 10. ¿Ah? También. Caballo. También. Ahora, el fungible. Dinero, petróleo. Ajá. No fungible. Un cuadro único, ¿verdad? No va a ser igual una pintura de un pinchurriento y profano catedrático del curso de Derecho Romano con un cuadro de Miguel Ángel, ¿verdad? Entonces son únicos en su género. Entonces también son cosas, ¿verdad?, no fungibles. Entonces, pero lo más corriente, lo más común, ¿verdad? Entonces lo que hablamos de las cosas, un fundo, un asno, un burro, un bien inmueble, una silla, una mesa, una computadora, es una de las cosas, pues. Pero técnicamente y actualmente se denominan bienes, ¿verdad? Por eso les puse muchas veces cosas o bienes. Ahora sí van comprendiendo. Entonces, el objeto, ¿cuál sería entonces la relación del sujeto con las cosas? Susceptibles de apropiación, de dominio, de propiedad. ¿Van comprendiendo o no? Bueno, se fue otra vez. Ay, Dios. ¿Me escuchan? No se fue. Sí, licenciado. No lo escuchamos. Pero van comprendiendo o no. Porque lo pongo en el examen a ver cómo les va, entonces que no sé qué hacer. Como no responden ustedes. Ahora no sé qué les pasa. Yo me confundí un poquito ahorita con lo que explicó de los objetos. Entonces, lo que teníamos que poner ahí en ese ejercicio Es el era... sujeto, la relación del sujeto con el objeto o cosas. ¿Ya? Entonces, ¿teníamos que poner el nombre de la cosa o cómo funciona No, de la cosa. relación? No, Así porque como lo que no. dijo la compañera de esclavo y cosas así. ¿El esclavo es cosa o no? No. Sí, por Sí. favor, lo dije Sí, al es cosa. principio. Sí es cosa. Y hablamos del mancipi. Sí, igual que el burro y todo eso. Entonces, Entonces, eso es lo que se le había que colocar. Pues cualquiera de esos. Miren, pues vamos a ver con otras palabras. El sujeto son el sujeto. Y vamos a ver las diferencias con el derecho real, o derechos reales y derechos personales. El sujeto que cuando hablamos de derechos reales, es decir, que es una relación entre el sujeto, que es titular de un derecho, que tiene propiedad de un objeto, de una cosa. ¿Sí? Y en el sujeto, en derechos personales, es la relación, lo que decía Diana, creo que respondió, que la relación entre dos personas, de acreedor y deudor. En el objeto es sobre cuál o cosa es la que recae, sobre la que puede recaer esa propiedad, de ese dominio del sujeto. Entonces, recaen sobre objetos materiales. Esclavo, computadora, una mesa, una silla, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Compañera que estaba, Diana estaba preguntando. Sí, yo le entiendo. Entonces, solo se pone el nombre del objeto, o sea, como dice ahí, cosas, sin poner la relación en sí. No, allá no es relación, en la primera, por eso puse relación. Ah, ¿verdad? Ya. Sí, es que Entonces, yo me basé, como decía, recae relación, entonces yo creí que las otras tenían que ser. No, en la primera. Ah, muchas gracias. Hablo del sujeto, en la relación con el derecho y la relación con la persona. En el objeto puse cosas, o sea, sobre qué cosas puede caer la propiedad o los derechos reales del sujeto. Sobre las cosas materiales, ya hablamos de eso.
Y en los derechos personales, un comportamiento debido, dar, no dar, hacer, no hacer, ¿verdad? Pagar, no pagar. ¿Ya? ¿Diana? Sí, Lick, muchas gracias, ya comprendo. Vaya, y las acciones, vaya. Entonces, ¿qué tipo de acción se dan en derechos reales? No, acciones in rem. Sería la reivindicatio, vindicatio servitius y hereditatis petitio. No. Acciones, ¿verdad? Entonces, son las que protegen el derecho real, son derechos, las acciones in rem. Y en las personales, acciones impersonales o personales. Ya. La durabilidad de la relación del sujeto con los objetos y producto que está protegido de las acciones in rem son, en cuanto a la durabilidad, son perdurables, ¿verdad? Y en cuanto al sujeto que se da la relación con otro sujeto y que están tutelados esos derechos personales, están tutelados mediante las acciones impersonales, la durabilidad es temporal, tiende a desaparecer. Bueno, lo voy a poner en el examen, solo voy a agregar ahí, lo voy a poner en el examen, solo voy a poner oponibilidad y tipos. No lo ponga en el examen, Lick, no lo ponga. Licenciado, disculpe, Pero ¿será sí, que lo puede explicar mejor en la otra clase? Porque ahorita ya son las 3:45, yo tengo dudas, pero ya se acabó el tiempo, disculpe. Vaya. Licenciado, la verdad yo no le entendí, disculpe. Yo tampoco, Lick, no lo ponga en el examen. Yo tampoco, licenciado. No entendí. Pero en las dos primeras preguntas, sí. Lick, es que es mejor que lo ponga en la pantalla para que lo vayamos viendo. Espere, Silvana, pregunté, las dos primeras preguntas, sí. Solo la primera. Las dos primeras preguntas, licenciado. Las dos primeras, sí, repito, las dos primeras, sí. No, sí, la primera. Yo no, Lick. Aquí hubo dos. Ay, Dios mío. Vamos a terminar. Primero les dije si era Mancipi, no, y la otra era de relacionados al derecho divino. Esas sí las comprendieron. Eso sí, licenciado. Vamos a hacer el caso. Ahí me recuerdan esto, ahí me recuerdan para el viernes. Les deseo lo mejor, felicidades. Un beso a los nenes en casa, feliz fin de semana, estudien mucho. Y no les deseo suerte, no la deben de necesitar si estudian. Suerte solo los que no estudian.